Cada viernes hablamos de plagas, de insectos, de bichitos y todo esto con el amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿De qué va la cosa hoy? Bueno, hoy va de cucarachas. No me lo puedo creer. Sí. Bueno, ya que a la gente le gusta tanto, digo, bueno, pues si le gusta vamos a ir avanzando. Pero fíjate, las cucarachas no son como las hormigas organizadas, ¿no? No hay una cucaracha reina, ni forman parte como de un ejército organizado para hacer colonias, sino ellas van como, decirlo de alguna manera, cada una por su cuenta, ¿no? Es decir, las cucarachas son insectos gregarios. Es decir, cuando se habla de gregario en el reino animal, significa que viven en comunidad, ¿vale? Les gusta vivir en comunidad. Pero estas comunidades no están estructuradas como en el caso de las hormigas. No hay castas, no hay individuos con unas determinadas funciones para el bien común, ¿no? Es decir, les gusta vivir en comunidad, todas juntas, pero cada una a su bola. Es decir, cada una se busca la vida como puede, ¿no? Sin estructura, pero sí son gregarias. Les encanta vivir en comunidad, ¿vale? Les encanta vivir en comunidad. En el caso, por ejemplo, de los roedores suelen ser territoriales, es decir, muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las ratas y ratones, ¿no? Pueden llegar a ser territoriales y se soportan bien y pueden vivir en comunidad, por ejemplo, cuando hay mucho alimento. Ya creo que llegamos a hablar, en el caso de la rata, por ejemplo, las redes de alcantarillado, cuando hay mucho alimento, que son gregarias, es decir, que se soportan, no compiten por el alimento, pueden convivir, pero siempre no hay una estructura social muy clara, pero sí suele haber alguna reina. Es decir, en el caso de la rata suele ser siempre una hembra, porque es la de mayor tamaño, la que asume un poco del rol de la jefa, ¿no? Un poco la que controla todo, la que tiene la prioridad a la hora de alimentarse y tal, pero bueno, son estructuras que tampoco no son estructuras sociales tan claras y tan estructuradas como la de las hormigas, ¿no? Bueno, pues vamos ya con las cucarachas. A ver, ¿qué me vas a decir hoy? Ya hemos hablado en profundidad de la grande, de la periplanta americana, y hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de la alemana, la cucaracha pequeña, la chiripa, la rubia, la de bar, esa que suele infectar tanto las viviendas, ¿no? Las zonas de, sobre todo las cocinas, luego suele saltar a los baños y si no se controla, pues... Que esas no crecen mucho. No, 1,5 centímetros a todo reventar, como mucho, ¿vale? 1,5 centímetros. Vamos a ahondar porque muchas veces, cuando en estado adulto, ya distinguir una de otra es muy fácil, ¿no? Una cucaracha de las grandes, de las pequeñas, cuando llegan a estado adulto es muy fácil de diferenciar porque son de tamaños totalmente distintos, ¿no? No ocurre así lo mismo cuando están en los primeros estadios de crecimiento, es decir, cuando son infantiles, según emergen de la oteca, ¿no? Que tienen el mismo tamaño, es decir, tanto de una especie como de otra son del mismo tamaño, muy pequeñas, distinguir una de otra es difícil, no es nada sencillo. Y entonces, bueno, saber reconocer qué distingue a una especie de una especie a otra nos puede ayudar mucho, en el caso, por ejemplo, de las viviendas, si tenemos que establecer alguna medida de control o llamar directamente a una empresa especializada en el control de plagas, como lo puede hacer Apinsa, ayudar a distinguir de una especie de otra, nos puede un poco indicar el camino de, oye, tengo que recurrir a un profesional, o, bueno, es un tema que es sobre todo con la pequeña, o es algo que yo puedo acometer o que puedo tratar de hacer alguna mejora para evitar el problema, sobre todo cuando es la grande, ¿vale? La grande, que es ya hablamos de ella, de la red de alcantarillado, y suele emerger a las viviendas, pues cuando hay algún defecto de fontanería, botes sifónicos sin tapa, alguna rotura en la red de alcantarillado, en canalizaciones, es decir, puede pasar muchas de esas, ¿no? En circunstancias distintas. En el caso de la pequeña, hay dos características que nosotros siempre miramos para distinguir una de otra, ¿vale? Y además son fáciles de ver. En el caso que son diferencias morfológicas importantes, ¿vale? Cuando nosotros veamos una cucaracha de las pequeñitas con unas antenas extremadamente grandes, es decir, la relación entre el tamaño de las antenas y el cuerpo muy desproporcionado, es decir,
la antena del orden de 2, 3 o incluso 4 veces el tamaño del cuerpo en los primeros estadios, sabemos perfectamente que estamos viendo una ninfa de cucaracha grande. ¿Vale? Las cucarachas grandes, en los primeros estadios de crecimiento, tienen esa característica, unas antenas descomunalmente grandes con respecto al tamaño del cuerpo. ¿Vale? Luego, cuando llegan a estado adulto, pues ya la cosa se equilibra, ¿no? Y en el caso de las hay además otra diferencia bastante importante. El pronoto es el diseño de lo que se llama el dibujo del pronoto. El pronoto es una estructura que protege desde arriba la unión del tórax y la cabeza, lo que se equivale al cuello, ¿vale? Es como una especie de coraza, es como un escudo que tienen justamente detrás de la cabeza. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte de las especies de las cucarachas suelen, en ese pronoto, en esa estructura, o en ese escudo, suelen tener un dibujo, un diseño, un dibujo determinado, que muchas veces lo usan como medio para defenderse, ¿vale? En el caso de las cucarachas grandes, ese diseño son como dos pequeñas esferas, como dos ojos, ¿vale? De manera que, vista desde arriba, por ejemplo, una cucaracha grande, la próxima vez que veamos una, si quieren los oyentes, pues que se paren un momento a deleitarse con lo que yo estoy diciendo para que vean que lo que estoy diciendo es correcto, ¿no? Vista desde arriba, si te fijas en el pronoto, es como si, la sensación es que alguien te estuviese mirando, ¿no? El insecto te estuviese mirando desde abajo, porque da esa sensación de ser dos ojos. ¿Vale? Claro, pero realmente las cucarachas tienen ojos. Sí, las cucarachas tienen ojos, tienen pero un sistema... claro, pero tú me dijiste una vez que eran fotofóbicas. Sí, efectivamente. Es decir, ten en cuenta, es decir, cuando hablo de fotofóbicas me refiero a niveles altos de o sea, cuando tú, por ejemplo, tú llegas y cuando te ves una cucaracha, tú llegas de noche y las cucarachas pueden ver de noche, entonces. Sí, tienen, dentro de su rango de visión, ten en cuenta que de noche, cuando hablamos de noche no nos estamos refiriendo a una oscuridad plena. Siempre hay pequeños... Pero cuando tú enciendes la luz, es como si estuviéramos nosotros viendo el sol directamente sin gafas. Para ellas, más o menos, para que la gente se haga una idea. No exactamente, pero vamos, sí que las deslumbra, sí que notar... Sería algo así, bueno, como una sensación lo más parecido algo parecido sería eso, cuando salimos nosotros de un lugar más o menos oscuro o con poca luz y pasamos a un sitio de luz... O sea, cuando te escandilas. Sí, vamos hablando en plata, exactamente, como si te escandilara, efectivamente, sí. Vale, entonces ella llega un momento cuando pasa eso, como que no ven. Bueno, realmente no es que no vean. O se vuelve a adaptar su... No sé si tendrán retina o lo que tengan ahí. Bueno, tranquilamente, es decir, el sentido de la vista de las cucarachas no es ni muchísimo menos el que tienen más desarrollado, ¿vale? Pero ni muchísimo menos. Ellos tienen, las cucarachas en los lugares donde normalmente viven, tienen una vista... ¿Y entonces las antenas qué son para las cucarachas? Digamos, serían el equivalente a nuestro olfato. Vale. Es decir, son... digamos, ahí tienen los sensores olfativos, realmente es donde registran, y también las vibraciones, pueden registrar vibraciones, es decir, las antenas son un sistema, digamos, casi como su radar, entre comillas, son lo que más utilizan para desplazarse y conocer más o menos el entorno próximo, ¿vale? La vista no es ni muchísimo menos el sentido que tienen más desarrollado, y desde luego son fotofóbicas en la medida de que entienden que en entornos donde hay luz son fácilmente detectables, con lo cual están expuestas a que cualquier depredador las pueda capturar o que el hombre las pueda matar, ¿no? Claro. Por eso realmente reaccionan de esa manera tan rápida de irse, ¿no? Porque, claro, me preguntan por aquí también si hay relación entre las cucarachas y los grillos. Si hay relación. Sí, si son similares o... Es que yo veo un grillo y una cucaracha y para mí son casi iguales. A ver, son primos hermanos, es decir, evidentemente están dentro del mismo grupo de los insectos. Los grillos, por ejemplo,
No ¿Y se reproducen igual que las cucarachas, proteca y todo igual? Creo que no. Es decir, el grillo no es una especie, digamos que dentro del sector ambiental se combata mucho, ¿vale? La realidad es que no dan problemas a nivel ambiental o en industria alimentaria. Claro. Es decir, yo en 20 años, bueno, 21, que casi que llevo ya en el sector, tratamiento, es decir, problemas reales de grillos, habré visto 3 o 4, ¿vale? Y no con la especie el grillo negro habitual que vemos por ahí, que bueno, a mí me entró uno en casa hace poco. Y vamos, básicamente, o sea, es fácil además se me metió debajo de la nevera. A mí no me molestan los grillos, sinceramente, la realidad. Hay culturas, por ejemplo, en Asia, donde los crían, ¿vale? Los mantienen, los usan como mascotas, pues les encanta el sonido que emiten y los usan como mascotas. En Japón, por ejemplo, es habitual que personas, sobre todo a lo mejor las generaciones actuales no lo sé, pero las generaciones más mayores es habitual que tengan los grillos como animales de compañía. ¿Vale? Precisamente porque les gusta ese ruido, ¿no? Ese sonido que emiten. Hay culturas en las que resulta relajante, les gusta y los crían, básicamente. Bueno, volvemos a la cucaracha alemana. Sí. Vale. Claro, es que hay tantos tipos, tantos de cucarachas que, vamos. Y, por ejemplo, cuando se encuentra, ¿podrían convivir? Es decir, una cucaracha alemana con la cucaracha más grande, la que es como tornasol. Gran pregunta. ¿O son especies distintas, con costumbres distintas? Son totalmente distintas, es decir, los hábitos de vida, comportamiento, la manera en la que necesitan la humedad, la temperatura, son tan distintas que es muy difícil que en un mismo lugar se den circunstancias para que ambas especies puedan coexistir. Es muy complicado. Yo, de hecho, habré visto 1 o 2 casos, o sea, muy totalmente excepcionales. No es habitual, no es nada habitual, ¿vale? Donde lo he visto, digo, contado con los dedos de una mano y me sobra algún dedo. Lo habitual, o sea, lo que yo he llegado a ver, no digo que sea lo habitual, sí, por mi experiencia, es que en el caso de que haya competencia, o sea, por tamaño, gana siempre la grande, ¿vale? Gana siempre la grande, o sea, depreda y por tamaño, simplemente o sea, estamos hablando de cucarachas que la diferencia de tamaño es abismal, ¿no? Suele ocurrir así. Sí es cierto que, por ejemplo, la pequeñita, la cucaracha alemana, tiene mucha más, o sea, a nivel de, digamos que ha dado un paso más allá a nivel evolutivo y tiene mucha más capacidad de reproducción, o sea, suele ser más próspera a la hora de la reproducción que la americana, que la grande, ¿vale? Recuerda que cuando hablamos de la reproducción, comentamos eso, que la grande, la americana, desde que la hembra genera la ooteca, automáticamente la coloca por ahí en algún lado y luego las ninfas van madurando y eclosionan, ¿no? En algunas ocasiones esas ootecas no llegan a madurar del todo, bien porque hay algún depredador que se las coma o porque cambian las condiciones, de repente las condiciones de temperatura y humedad y no llegan a prosperar las ninfas y se mueren, ¿vale? En el caso de la alemana, la cucaracha pequeña, tiene una capacidad de reproducción muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque la hembra no deja la ooteca una vez la ha formado, sino que la mantiene en el abdomen hasta justamente minutos, algunas horas antes de que se produzca la eclosión de la O sea ninfa. que si tú la matas, muere la ooteca con ella. Muchas veces cuando se sienten moribundas, ojo, porque muchas veces la gente dice, cuando se sienten moribundas una hembra que tiene una ooteca, ves que lo primero, y eso lo hacen sistemáticamente, yo siempre, lo he visto cantidad de veces, cuando se sienten moribundas, lo primero que producen automáticamente, o incluso no por el efecto de un insecticida, sino por ejemplo que la puedas pisar, que la pises parcialmente, ¿no? Le pises la cabeza, no que la aplastes por completo, sino que dejes una parte
o sea, por ejemplo, el abdomen sin destruir, automáticamente se genera o sea, se produce un efecto para que la oteca emerja. Es impresionante la capacidad Fíjate que tiene cómo para... el querer vivir continuamente, ¿no? Y Exactamente. claro, en una oteca, ¿cuántas cucarachas pueden caber? En las pequeñas, algunas menos que en la Pero en una normal, de las más grandes, ¿cuántas suelen caber en una oteca? en condiciones pueden llegar, por ejemplo, la grande, la pimienta mexicana, la oteca puede llegar fácilmente hasta las 40-50 ninfas sin problema. Pero vamos a ver, pero de esa cosa tan chiquitita caben tantas cucarachas dentro. Entonces, Sí. cuando eso eclosiona, no las vemos prácticamente. Sí, prácticamente no las vemos. Es decir, en los primeros estadios ninfarios, es decir, según emergen de la oteca, estamos hablando de cosas que son muy pequeñas. Vale. Y de hecho, o sea, se mantienen en los entornos. Recuerda que hablamos de que o sea, otro comportamiento que es típico, o sea, que comparten la americana con la alemana, son dos. O sea, bueno, otro no, son realmente dos comportamientos típicos. Una es la coprofagia, es decir, eso que las ninfas o las crías se alimenten en parte de las heces de las mayores, ¿vale? La coprofagia y el necrocanibalismo, es decir, que es habitual que las cucarachas vivas se alimentan de los cadáveres de las muertas. No que las maten, sino cuando una cucaracha muere por el motivo que sea, pues el resto se alimente de Claro, de su y cadáver. por ejemplo, en esa oteca, ¿todas las cucarachas son machos o hembras, por decirlo de alguna manera, para que la gente nos entienda, o nos encontramos de todo? No, ahí nos encontramos un poquito de todo, sí. O sea, que tú, por ejemplo, si tú ves una cucaracha, tú no sabes si es macho o hembra, ¿no? Sí, es decir, en los primeros estadios, o sea, en los primeros estadios de crecimiento, cuando son ninfas o cuando son juveniles, o sea, es muy difícil. Hay que ser muy minucioso y a ojo de buen cubero es complicado. Cuando son adultas, sí es fácil de distinguir un macho de una hembra. Básicamente fijándonos en dos cositas, que es igual para cucaracha alemana que para la americana. El macho en ambas especies va a tener siempre un abdomen más esbelto, más delgado, o sea, va a ser más delgado, ¿vale? Y las alas, que en ambas especies los adultos tienen alas, la ala del macho va a sobresalir un poquito del abdomen, es decir, va a ser un poquito más grande del extremo, hablando en plata, del culo de la cucaracha, digamos así, va a sobresalir un poquito, ¿vale? En ambas especies. Mientras que la hembra, el ala no sobrepasa, es decir, prácticamente finaliza justamente en el mismo punto en el que finaliza el abdomen, ¿vale? Y el abdomen de las hembras es un poquito mayor y más grueso, ¿vale? Es lógico porque está diseñado para contener la oteca, ¿no? Entonces es un poquito, digamos que tiene un abdomen un poquito más ensanchado. O sea que es fácilmente, o sea, aún los adultos podemos distinguir fácilmente un macho de una hembra, ¿vale? Sí, para todas las personas que tienen fobia a las cucarachas, como es mi caso, Sí. para matarlas, o sea, cuando vemos alguna, el fleas puede estar bien, pero cuando ya estamos hablando de plagas, ya eso no hace nada. Los aerosoles, el fleas, ¿cuánto hay que usar para matar una cucaracha? Porque nos podemos gastar medio bote. ¿Realmente cuánto es la cantidad exacta? Porque claro, tú quieres que le eches el fleas y la cucaracha muera, pero eso tiene un proceso para que la mate. ¿Qué es lo que realmente tiene ese componente para acabar con la cucaracha? Hay diferentes tipos de aerosoles, ¿vale? Muchas veces hay aerosoles por ahí que hablan de insectos rastreros, que se aplican tipo laca, dejan como una especie de cobertura, como un barniz, ¿no? En los zócalos, en las esquinas de los suelos, y que tienen duración de un año, en algunos casos. Eso es prácticamente imposible, ¿vale? Eso es, a día de hoy sabemos que eso no es así. Los aerosoles habituales para matar una cucaracha, bueno, para matar una cucaracha grande, prácticamente, como digo yo, la matas con saliva, porque realmente fuera de los entornos en los que puede vivir,
lo normal es que la cucaracha americana muera por sí sola. Es decir, cuando las vemos emerger, por ejemplo, las redes de alcantarillado, cuando nos paseamos ahí por cualquier paseo marítimo y tal, y las vemos de día, por ahí correteando, esos son cucarachas que ya están moribundas, y lo normal es que mueran por sí solas, ¿vale? A veces en verano pueden pasarse una semana ahí sobreviviendo, pero al final acaban por morir, ¿vale? La cucaracha, la alemana, la pequeña, en ese sentido es bastante más resistente, ¿vale? Es muchísimo más resistente, y con aerosoles, salvo que le deja 2 o 3 centímetros y prácticamente la bañe, es muy difícil que la pueda matar simplemente con un aerosol. En los clientes, la típica vivienda con un problema, ¿vale? Con un problema de ese tipo. Siempre los profesionales, la Pinza o cualquier otra empresa, porque en eso usamos siempre el mismo criterio, desaconsejamos totalmente el uso de aerosoles para el control de cucaracha pequeña. ¿Por qué? Porque prácticamente tienes que bañarla, es decir, tienes que aplicárselo prácticamente encima para que haya una carga suficiente de insecticida para matarla, ¿vale? Y el resto, es decir, todo lo que sale por ahí, el resto de ese aerosol que se va extendiendo por ahí, lo único que provoca es lo que se llama un efecto desalojo. Es decir, hace que todas las demás salgan o se desplacen de los lugares donde están. Es decir, que al final, para matar una cucaracha, o en el intento de matar una, lo que hacemos es dispersar el resto. Pero entonces, ¿cuál es la forma más lógica de matar una cucaracha? ¿Aplastándola? A ver, en el caso de cucaracha pequeña, para matarla, como he dicho, para matarla con un flis, tiene que ser muy cerca. Si es de tan cerca, si tienes que estar tan cerca, te vale lo mismo usar el aerosol que coger con una servilletita, con un zapatito o algo y darle un golpe. Pero vamos a ver, ¿y entonces qué es lo más efectivo de forma artesanal? ¿Hay algún aerosoles que realmente duren en el tiempo, que nos puedan aislar, que puedan sellar? No existe nada de eso. Es todo mentira. A ver, habían unos que me acuerdo que eran como agua. Lo recuerdo que lo tenían en una floristería. Sí. Y decían que mataban, era para los insectos, acababan con su sistema nervioso y que por eso morían. Y te las aislaban y no pasaban por ahí y demás, y cuando pasaban morían. ¿Esto tiene algún fundamento? ¿Es cierto o es mentira? Sí, no, la mayor parte de de hecho todos los insecticidas, los que utilizamos ahora mismo en el mercado, ¿vale? Tanto los profesionales como los que se pueden encontrar por ahí a nivel doméstico, básicamente las materias activas, es decir, lo que tiene el componente que produce la muerte, son neurotóxicos, ¿vale? Son neurotóxicos. Hay diferentes tipos de familias, los neoticoides, o sea, los derivados de la nicotina del tabaco, que hoy en día se utilizan mucho, los derivados, o sea, las piretrinas, que son las naturales, y los derivados, digamos, de laboratorio, ¿no? Que son los piretroides que hay de segunda, tercera generación. Al final todos lo que hacen es actuar sobre el sistema nervioso, ¿vale? En la actualidad había algunos que eran neurodepresores, que lo que hacían eran ralentizarla y parar un poco el sistema nervioso hasta que se provocaba la muerte, pero a día de hoy todos son, los que hay en el mercado, son lo que provoca es una excitación extrema del sistema nervioso. Es decir, lo que hacen es, no sé si ahora me voy a meter en un terreno muy técnico, pero vamos, creo que no, porque la gente se va a liar. Lo que hace esos insecticidas es sobreestimular el sistema nervioso central, ¿vale? Hasta provocar su colapso. Por eso cuando las vemos morir por efectos de insecticida, vemos un comportamiento errático, de repente empiezan a correr por un lado para el otro, casi todas mueren boca arriba, ¿vale? Por el efecto del insecticida. ¿Por qué? Porque ese comportamiento errático de las patas, cada una se puede mover de un lado al otro y tal, al final lo que provoca es un vuelco, hace que se vuelquen, y una vez que están volcadas, prácticamente es imposible, además, con el efecto del insecticida en acción, hace prácticamente que les hace imposible que se puedan dar la vuelta, ¿vale? Ojo con eso,
Es decir, todos los sistemas nerviosos que existen en el reino animal, el nuestro incluido, tienen el mismo elemento unitario, o sea, la misma célula unitaria. ¿Sabes cuál es la célula unitaria de que forma cualquier tipo de sistema nervioso, desde el más básico hasta el más complejo, que es el nuestro? ¿Sabes cuál es, no? Cuéntamelo tú. La neurona. La neurona es el elemento básico de cualquier sistema nervioso, que forma parte tanto de nuestro sistema nervioso central, o sea, las células que tenemos en nuestro cerebro, como las que tiene las cucarachas. ¿Vale? Es el mismo tipo de elemento básico, es decir, el mismo bloque, ¿no? El mismo ladrillo unitario de los sistemas nerviosos de cualquiera, de todos los que hay en el reino animal, es el mismo sistema, que es la misma unidad que es la neurona, ¿vale? Dependiendo del número de neuronas, la cantidad que tengan y la complejidad, es decir, cómo están interconectadas entre sí, pues tendremos sistemas nerviosos extremadamente complejos, como es el ser humano, que es digamos el ejemplo. Y más simple como el de la cucaracha. Como el de la cucaracha. Claro, yo crecí con esto. Sí. Yo era muy pequeño y esto te va a traer un montón de recuerdos y a un montón de gente que está en su casa también, seguro. Con este anuncio crecimos y con este anuncio nos aterrorizamos. Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con el nuevo Cucal Aerosol mueren y desaparecen. Nuevo Cucal Aerosol de Cruz Verde. Eficacia probada. Es decir, Cucal Aerosol de Cruz Verde nos ha engañado toda la vida, ¿no? Bueno, no exactamente. Ten en cuenta que porque es que no han llegado a desaparecer. Bueno, pero eso al final es lo que hablamos, y ahora ya lo hemos dicho. Las plagas son plagas precisamente por esa capacidad que tienen para sobrevivir, para desarrollarse, para adaptarse, y si no, no serían plagas. Y el ser humano, de momento, hay muchas especies con las que, de momento, a lo máximo a lo que puede llegar es simplemente a controlar las poblaciones en unas zonas muy determinadas, evidentemente. O sea, tratar de proponerse el exterminio a día de hoy es algo que técnicamente no es viable. O sea, a día de hoy, o sea, el exterminio, si nos vamos a poner a exterminar plagas como, por ejemplo, cucarachas y ratones, es algo que técnicamente hoy es inviable. O sea, es totalmente inviable a día de hoy. A lo mejor en el futuro, las generaciones, según con la evolución del hombre y de su inteligencia, de nuevos productos y tal, a lo mejor pues puede ser. Yo lo dudo, lo dudo. Yo estoy además convencido que plagas como las cucarachas o los ratones no sobrevivirán o sea, pasarán y sobrevivirán después que la especie humana se extinga. Seguirán ellos viviendo aquí, ¿no? Totalmente, sí, estoy totalmente convencido, pero total y absolutamente convencido, sí. Madre mía, pues nada, la verdad es que siempre es apasionante hablar de cucarachas. Yo creo que es un tema que es inagotable. Próximamente seguiremos hablando de cucarachas y de otras plagas con el amigo José Manuel Hernández, al que agradecemos como siempre que esté con nosotros. José Manuel, feliz fin de semana. Volvemos el próximo viernes. Sí, y el próximo viernes además retomaremos un poquito el tema para acabar ya con la serie esta de cucarachas y hablaremos de un fenómeno que ha aparecido, lleva varios años en nuestro sector, pero que empezó aquí en Canarias, ¿vale? Que se llama el fenómeno de aversión. Vamos a explicarles a los oyentes. ¿Fenómenos de aversión? Sí, de aversión. Ya lo hablamos la semana que viene. Sí, pero tiene que ver con las cucarachas. Sí. Con técnicas de tratamiento. Sí, lo explicamos la semana que viene. Ah, por cierto. Sí. Este es el momento ahora que va a llegar la primavera. Están en ebullición, ¿no? Ya las cucarachas. Sí. O sea, ahora viene la buena temperatura para empezar a verlas por todos sitios, ¿no? Sí, ahora empieza la temporada fuerte. Bueno, cuidadito con algunos motores de los bares. Que está la cucaracha esa amarillita. ¿En cuántas ocasiones no le habrá parecido a alguien una cucaracha en un bocadillo o en un cortado? Es mucho más habitual de lo que parece, es bastante habitual. Y hasta cierto punto, en determinadas circunstancias, en el lugar en el que vivimos, es comprensible. Muchas veces, ya le digo, no es fácil el control, no es nada sencillo, ¿vale? Y en ese sentido, yo creo que nosotros los canarios
como bueno, tradicionalmente lo hemos vivido de siempre y lo tenemos más naturalizado, somos un poquito más conscientes de ello. A lo mejor la gente que viene de afuera, el turista, cuando venían, o Dios quiera cuando empiezan a volver en breve, no lo tienen tan asimilado y en esos casos son más, digamos, no lo tienen tan naturalizado, no son tan comprensivos con este tema. Pero bueno, en eso estamos. Nuestra especialidad es mantener la salubridad de los locales, de los hoteles, de los restaurantes, de las cafeterías, para que la gente pueda acudir sin miedo a encontrar una situación de ese tipo, ¿no? De las que has escrito. José Manuel, hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós. Igualmente, cuídense. Buen fin de semana.